Este miércoles, en su habitual diálogo radial semanal, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que no acatará la ley de ordenamiento territorial y uso del suelo si finalmente el proyecto, cuyo primer debate se efectuará este jueves, es aprobado por la Asamblea Nacional. El burgomaestre insistió en sus críticas ante lo que considera una violación a la autonomía de los gobiernos municipales del país. ¿Es efectivamente esta normativa una manera de retornar al centralismo, como ha asegurado Nebot? ¿Puede un municipio optar por no acatar la futura normativa? Lo vamos a analizar de inmediato. Octavio Villacreces, arquitecto urbanista, diplomado en gerencia de gobiernos seccionales, ex concejal de Guayaquil, asambleísta de Guayas por Alianza País. Asambleísta, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Buenas noches, en realidad, ya está ahora. Buenas tardes, noches, entonces. Muchas gracias. Bueno, dentro de la presentación dábamos cuenta de esta declaración del alcalde Nebot durante la jornada de hoy. Habitualmente cada semana, los miércoles, él tiene pues un espacio en varias radios de Guayaquil y ha dicho casi textualmente que su administración no va a acatar la ley de ordenamiento territorial en el evento de que efectivamente esta normativa sea aprobada por la Asamblea. ¿Cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que además usted integra la comisión que preparó el informe para el debate correspondiente? Pueblo ecuatoriano, ecuatorianas, ecuatorianas, estamos en un país libre y soberano. Eso nos da la posibilidad de que cualquiera que tiene capacidad de uso de la palabra pueda decir a veces hasta cualquier cosa. Con todo respeto al administrador de la ciudad de Guayaquil, efectivamente ese tiempo del manejo de las haciendas o el manejo de las ciudades como si fueran sus haciendas se terminó. Y en la Revolución Ciudadana, justamente, uno de los componentes que le faltaba era una ley de ordenamiento territorial, gestión, uso del suelo. ¿Por qué? Porque en nuestro país, un país del tercer mundo, a diferencia de los países del primer mundo desarrollados y otros del tercer mundo, o sea, de Sudamérica, que tienen esta legislación, nosotros nunca, el Ecuador nunca había puesto el cascabel al gato al respecto de el uso indiscriminado y la especulación del suelo. Y no solamente el tema de especulación, eso habla de un poquito el tema de la plusvalía, no solamente aquello. No se está hablando de la ciudad de Guayaquil, con todo respeto yo soy guayaquileño. Esta ley es para todo el país. Para los 221 cantones. Para los 221 cantones de este país y para las 1000 y tantas juntas parroquiales y los consejos provinciales que son 24. Pero ¿por qué se requiere una ley para regular el uso del suelo a nivel local cuando se supone que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tienen autonomía y dentro de sus potestades, de hecho, el COTAD establece estas posibilidades de regular el uso del suelo? ¿Por qué se requiere una ley específica de ordenamiento territorial? Porque hay abusos, porque hay excesos y la historia los conoce. Cuando gente que ha gobernado este país y gente que ha gobernado los municipios han hecho uso de su poder para usufructuar de sus ordenanzas y de sus obras, ¿no?, de estos beneficios de la especulación del suelo. ¿Pero por qué se dan estos abusos? ¿No existe un efectivo control o cumplimiento de la normativa vigente? ¿Dónde radica el problema? Efectivamente. Hay cosas que pasan en las ciudades que los municipios no han sido capaces de atender. Lo que se pretende con esta ley es que la ciudadanía, al fin del día, goce del buen vivir. Buscamos que todos los asentamientos nacionales tengan dignidad, dignidad en su vivienda, dignidad en los espacios públicos, dignidad en la infraestructura urbana, dignidad en los equipamientos urbanos. ¿Pero es un problema de ley o es un problema de gestión administrativa de las municipalidades? Que creo que también ese es un tema a discutir, porque puede existir la mejor ley del mundo, pero si no se aplica o si no hay capacidad de gestión por parte de los gobiernos locales, ¿de qué estamos hablando?
Exactamente, puede haber cualquier ley del mundo y hay las leyes y ordenanzas, pero no se aplican. Conozco casos dramáticos. Yo no conozco Quito como quisiera, pero aquí hay casos dramáticos de abusos de los gobiernos seccionales o juntas parroquiales, por decirlo de alguna manera. Y también lo que conozco más es Guayaquil, y ahí hay pues aquellos abusos que, habiendo la ley, ¿no?, con subterfugios y con ordenanzas dirigen el desarrollo de la ciudad para sus beneficios. Y habiendo un estándar de urbanidad, llamémoslo así, de estándares urbanos, nadie puede salirse de aquello. Y estamos hablando de Puyo, de Cuenca, de cualquier ciudad del territorio, no estamos hablando de Guayaquil. Si hablamos de casos específicos de Guayaquil, a la ciudadanía le produciría horror de algunas cosas y casos que conozco. Hay muertes de personas cuando han impulsado a la ciudadanía, a los asentamientos no planificados, a colocar al lado de canales. Los han impulsado. Yo, por ejemplo, le planteaba el tema de la gestión, ¿por qué? A ver, en 2013... tuvieron que, desde esta asamblea, aprobar una reforma para, por ejemplo, viabilizar la legalización de Monte Sinaí y estos asentamientos que están allí con una gran cantidad de personas. Aquí hubo una reforma que se aprobó en la Asamblea Nacional. Todavía hay sectores en Guayaquil, en pleno siglo XXI, Bastión Popular, Flor de Bastión, Mapasingue, Prosperina, Isla Trinitaria, que también fue noticia hace pocos días con el desalojo de esa zona, que el señor Julio César Quiñones justamente estaba liderando como secretario de Asentamientos Urbanos, ese desalojo a efectos de la reubicación. Pero ¿cómo se entiende que en pleno siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas? ¿Cómo se entiende, no? Sí, a eso me refiero. Es que hay que vivirlo. Y le digo porque yo también conozco Guayaquil, yo también he estado ligado a Guayaquil y por eso le planteo algunos ejemplos. Yo no sé si usted lo conozca como yo lo conozco. No, imposible, usted lo conoce más que yo, sin duda. Tal vez un poquito más. Claro. Y conozco los barrios que carecen casi de todo. Conozco los sectores urbanos de Guayaquil que carecen casi de todo. Y eso es debido a las malas administraciones. Sin embargo, hay ofertas de campaña. Usted revisa, por ejemplo, en Samanes. Encontraba en diciembre, este año habrá regeneración de este parque. Llegó diciembre, pasó un año de oferta de campaña, fue reelecto el alcalde y el parque seguía igual, o siguen igual. Y estamos hablando de zonas residenciales consolidadas. No hablemos de los asentamientos urbanos. De los sectores como el que usted menciona, Monte Sinaí. En octubre de 2010, el alcalde de Guayaquil y sus equipos de concejales propusieron aumentar el límite urbano de Guayaquil de 34.000 hectáreas a 54.000 hectáreas. De un plumazo. Suelo rural, transformarlo a urbano, sin ninguna infraestructura urbana, pero sí con infraestructura agrícola. ¿A qué? ¿A nombre de qué? De que se está haciendo el aeropuerto Daular y lo utilizan como publicidad, como polo de desarrollo, para favorecer a los amigos o allegados o a los círculos que compraron esas tierras, esas miles de hectáreas, a precio de gallina enferma hace mucho tiempo. ¿Qué pasaría si yo diría que el aeropuerto de Daular ya no va allí, sino que va 20 kilómetros hacia la costa más? Se quedarían con la nariz larga Es que la gente conoce esto de aquí, pero no es público. Yo sí lo conozco. Hay gente que ha comprado alrededor del polígono del aeropuerto Daular, del proyecto del aeropuerto Daular, miles, ¿no?, de metros o cientos o miles de hectáreas que se han comprado. ¿Para qué? Para favorecerse de las decisiones del municipio. Entonces, esta ley, que no es para Guayaquil, sino para todos los ecuatorianos, cuidará, por ejemplo, la frontera agrícola. En ese sector que le menciono, el CDG hace muchos años construyó un embalse de agua para dotar de agua para el riego. El agua que va a Santa Elena, el agua que va a la presa San Vicente, el agua que va a la presa del Azúcar. Y usted ve camino a Santa Elena ahora sembríos de banano. Es producto de ese trabajo. Pero en esta zona, donde quisieron ponerle un límite urbano, sin embargo, Monte Sinaí, que son probablemente 3.000 hectáreas, que pudo el límite urbano que pretendían abrazarlo,
no lo hicieron sabiendo que había miles de gente allí porque no querían asumir el compromiso de darle infraestructura al declararlo urbano. Y ahí había más de 300.000 personas. Y eso fue octubre de 2010. Pero sí nos dijo el alcalde en esa ocasión, a esa gente no les voy a dar un metro de tubería. En ese desamparo, Rafael Correa va y conoce con María Duarte ese territorio y de ahí aparece este proceso que se pone una cobertura con un decreto el 28 de diciembre del 2010 para precautelar un área. Para que en el futuro nosotros como asambleístas, con esta reforma de la ley 88, esa gente que estaba sentada ahí, que no quería ser atendida o que no estaba planificado por el alcalde atender a esa gente, el gobierno junto con la asamblea decidió atender. Ahora sí, en esos sectores son buenísimos. Asambleísta Villacreces, gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. El asambleísta Octavio Villacreces, integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, con su postura en torno al alcance del proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, que este jueves será sometido a primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es tiempo de una pausa, enseguida volvemos con más.